Voy a darle a aceptar aquí. Bueno, hermanos, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en una presentación más del mensaje de la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje despierte en nosotros un vivo interés de saber más de la palabra de Dios, conocerla y ser bendecidos con sus enseñanzas, no solo para esta vida, sino para que podamos disfrutar de vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En nuestra primera lección de Lucas, capítulo 3, vimos dos cosas y la primera de ellas, este es un resumen de eso. La primera de ellas fue que en una época difícil y llena de injusticia, tanto política como religiosa, el Evangelio inicia a ser predicado, inicia a ser proclamado y a ser predicado por un hombre, por un hombre cuyo nombre era Juan, el hijo de Zacarías, y que estaba vestido con un vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que su alimento era langosta y miel silvestre. Aprendimos que también, en segundo lugar, eh, y de manera breve, que la misión de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Lucas nos dice que Él es quien le da fiel cumplimiento a lo que los profetas decían en cuanto al mensajero que sería enviado delante del rey para preparar su camino. Luego estudiamos en la segunda lección, en nuestro segundo mensaje de Lucas 3, y aprendimos que Juan el Bautizador fue fiel a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Y vimos también que el mensaje presentado por Juan fue eficaz y que anunciaba castigo a los pecadores que no se arrepentían, pero también anunciaba a los judíos la salvación de Dios en Cristo. Esto era para todos los que procedieran al arrepentimiento, a un arrepentimiento de corazón. Decíamos que lo peor que le puede pasar al ser humano es el pecado. El evangelio predicado por Juan, obviamente por Jesús y los apóstoles, anuncian a los pecadores cómo ser salvos del pecado y la condenación. No debemos comprometer por eso el mensaje de Dios con nada, y al igual que Juan, debemos ser fieles a Dios en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos, de tener vida eterna. Y esa oportunidad se la concedió en primer lugar al pueblo de Israel, a los judíos. Ahora Juan, en esta lección que vamos a tener hoy, enseña cómo podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Él llama a un arrepentimiento. Y nuestro mensaje precisamente lo basaremos en la respuesta que Juan le da a la gente, a las multitudes, que está en Lucas capítulo 3, perdón, versículo 10 al 14. Pero antes les invito a leer Lucas capítulo 3, versículo 8 al 9. Lucas capítulo 3, versículo 8 a 9. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En el mensaje que Juan entregaba a los judíos, vemos que hay un llamado urgente al arrepentimiento,
como dice, por ejemplo, en Mateo 3:6 también. Y las personas, perdón, eran llamadas al arrepentimiento, y esas personas que eran llamadas al arrepentimiento, como bien dice Mateo capítulo 3, versículo 6, eran bautizadas por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran personas que habían pecado contra Dios, y Dios los juzgaría. No había perdón de los pecados con el solo hecho de bautizarse. Juan bautizaba a quienes se arrepentían de sus pecados. Podemos ver el mensaje, en el mensaje de Juan, que él enseñaba la inutilidad de un arrepentimiento que no va acompañado con frutos dignos de una vida de arrepentimiento, que no hay frutos dignos en la vida de uno. Los que acudían a Juan para ser bautizados por él no debían tratar de justificarse entonces eh, al presentar excusas tales como: tenemos a Abraham por padre. Confiaban en su descendencia, y por ser hijos de Abraham, ellos creían de que por ser hijos de Abraham no podían nunca ser condenados eternamente por su pecado. Abraham era el padre de la nación de Israel, y Dios le había hecho grandes promesas, así que Dios le tenía en alta estima y no condenaría a su descendencia. Pero esta era una lógica incorrecta de parte de los judíos, el pensar que por ser descendientes de Abraham estaban protegidos. Era una excusa, nada más. Era eso, en realidad, para no hacer cambios profundos en sus vidas. Amaban sus acciones pecaminosas, y, y el mensaje que Juan entregaba a los judíos, vemos que hay un llamado urgente entonces al arrepentimiento, ¿verdad? Vemos eso precisamente. Ellos eh, vivían una vida pecaminosa, amaban su vida pecaminosa, y el mensaje que Juan les daba a ellos era precisamente que se arrepintieran. Externamente, los judíos aparentaban justicia, y Mateo 3:7 nos dice quiénes eran así. Y eran los muchos saduceos y fariseos que vinieron al bautismo de Juan. Eso es lo que podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 7. Pero Juan destruye sus excusas antes que ellos las presenten. Así hay muchos hoy en día que presentan sus excusas para no arrepentirse delante de Dios. Además, estas personas ignoraban el poder de Dios, y Juan se los recuerda. Juan les dice, según Lucas, en el capítulo 3, versículo 8: porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pero la gente sincera deseaba saber qué hacer para dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esto fue lo que le preguntaron a Juan, según leemos en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Así que veamos Lucas 3, 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nuevamente, nosotros vemos que la gente
que acude a Juan le pregunta diciendo, entonces, ¿qué haremos? Las personas sinceras que escuchaban el mensaje que Juan les entregaba deseaban saber qué hacer. Sin frutos dignos de arrepentimiento, no se es un buen árbol como él les enseñaba. Un buen árbol da buenos frutos. Y Juan hablaba sin rodeos acerca de la condenación eterna de los que no dan buenos frutos, según Lucas capítulo 3, versículo 9. Entonces muchos estaban siendo movidos por la predicación de Juan a ser un buen árbol que da buenos frutos. Amigos y hermanos, Dios otorga la salvación y ha provisto de lo que el hombre necesita para ser salvo. Pero también Dios demanda que los que quieren ser salvos hagan frutos dignos o tengan frutos dignos o den frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. Es necesario entonces no solo creer, sino también estar dispuestos a realizar un verdadero cambio que se manifieste en hechos. Decir que lamentamos nuestros pecados es mera hipocresía, a menos que mostremos a Dios que verdaderamente nos lamentamos y abandonamos nuestros pecados. La verdadera vida de arrepentimiento se demuestra haciendo, se demuestra con hechos, es decir, se demuestra dando frutos dignos de arrepentimientos en la vida. Juan por eso responde a la pregunta de la gente y les dice en Lucas en el capítulo 3, versículo 11 al 14, Lucas 3, 11 al 14, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les pregunta, o él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La respuesta a la multitud es que sean benevolentes, que practiquen la benevolencia. Es lo que Dios espera de sus hijos, que estos muestren benevolencia, que compartan con el necesitado. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en Efesios capítulo 4, en el versículo 28, lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La falta de benevolencia, eh, el mantener cerrados nuestro corazón ante las necesidades de otros demuestra, como dice la primera de Juan 3:17, nuestra falta de amor hacia ellos, ¿verdad? Dice primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos y amigos, Dios muestra su amor para con nosotros. Y Él nos enseña, nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo. El ser benévolos es un fruto digno de arrepentimiento que evidencia a los hijos de Dios. Pero también encontramos nosotros que unos publicanos vinieron para preguntarle a Juan, para ser bautizados por él y ellos preguntaron eh, al oír las enseñanzas de Juan, que debían demostrar con hechos su cambio. Entonces ellos preguntaron, ¿qué haremos nosotros? ¿Verdad? Y esto fue lo que Juan les respondió. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado.
Ellos cobraban impuestos para Roma, los publicanos. Ellos eran judíos y estaban al servicio de Roma al cobrar impuestos. Obviamente ese dinero o ese impuesto era cobrado de otros judíos, de sus hermanos, y por eso eran odiados. Pero ellos, los publicanos, o muchos de los publicanos, cobraban más de lo ordenado y se quedaban con eso. Practicaban entonces el robo, lograban que se les pagara más, eran culpables de extorsión. No se está condenando la profesión de cobrar los impuestos, pero sí el abuso que ellos estaban haciendo. Por eso Zaqueo dijo en Lucas 19:18, Lucas 19:8, Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Para los que están dispuestos a cambiar de corazón, esto es necesario hacer. Es, es decir, es importante que se dé fruto digno de arrepentimiento. Esto es un fruto digno de arrepentimiento y de esa forma Zaqueo o la salvación había venido a Zaqueo. Pero también le preguntaron unos soldados, como vemos. Ellos dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Voy a citar el comentario del hermano Wayne Protein sobre este punto porque me parece muy bien lo que él ha dicho allí. Dice así, cito el comentario. También le preguntaron unos soldados. Algunos de estos soldados actuaban como policía para proteger a los publicanos, pero frecuentemente eran rudos y crueles, según A.T. Robertson, cita el hermano, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. No calumniar a nadie para poder quitarle sus propiedades. Siempre había peligro de que los publicanos y los soldados abusaran de su autoridad para la ganancia personal. Este es un problema común. Por eso, esta enseñanza tiene amplia aplicación. Primero, no solamente soldados, sino todos los oficiales del gobierno pueden abusar del pueblo a quienes deberían servir. Muchos oficiales del gobierno se aprovechan de su poder para enriquecerse. El rey David tomó ventaja de Urías porque quería a su esposa, segunda de Samuel 11:4 y 11. Salomón cayó en el error de exigir impuestos excesivos para sus propósitos personales. Primera de Reyes 12:4. Se oye frecuentemente la brutalidad policíaca y no siempre son falsas acusaciones. En segundo lugar, desde la niñez y juventud, algunos se aprovechan de otros para tener alguna ventaja sobre los demás, por ser más grandes, más inteligentes, más ricos, etc. En tercer lugar, líderes religiosos toman ventaja del pueblo. En Ezequiel 34:3, él denuncia a los pastores de Israel que tomaban ventaja de las ovejas. Primera de Pedro 5:2 y 3, los ancianos son tentados a aprovecharse de su posición. Jesús dijo que los líderes religiosos eran abusivos. Mateo 23:4 y Mateo 23:14 nos enseña que muchos se quejan de las cargas impuestas por los sacerdotes y principalmente, dice el hermano, por los sacerdotes católicos, pues cobran todo servicio y muchos pastores evangélicos son muy opresivos exigiendo diezmos y ofrendas. Los testigos de la atalaya y mormones son esclavos de sistemas religiosos abusivos. Se jactan de hacer
obra personal porque tocan puertas, pero en realidad esto no es voluntario, sino obligatorio. En cuarto lugar, los más inteligentes son a veces más abusivos de los menos preparados, aplicándoles epítetos ofensivos. En quinto lugar, los ricos aprovechan o se aprovechan de los pobres, como vemos en Santiago 2:6. Hay maridos, en sexto lugar, hay maridos que abusan de sus esposas, toman ventaja de sus esposas porque son más grandes y fuertes físicamente, y también porque en muchos casos las esposas son dependientes de ellos. Muchas esposas sufren mucho abuso para que los hijos tengan a los dos padres. Colosenses capítulo 3 versículo 19 y primera de Pedro 3:7. En séptimo lugar, hay padres que abusan de sus hijos. Efesios 6:4 dice que provocan a ira a sus hijos de varias maneras: usar fuerza excesiva al castigarlos, ser injustos hacia ellos, ser parciales, ser inconsecuentes en la disciplina, etcétera. En octavo lugar, también hay hijos que abusan mucho de la bondad de sus padres. Efesios 6:1 y 3. Recuérdese cómo Lot se aprovechó de la bondad de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 11. Los cristianos no solamente no deben tomar ventaja de otros, sino que por el contrario deben ser sufridos. Primera de Corintios 6, 7 y 8: para evitar el mal de abusar de otros, debemos obedecer lo que Pablo dice en Romanos 12, 13 y también en Filipenses 2:3. Pablo es un buen ejemplo para todos. Segunda de Corintios 7:2, más bien, Pablo se sacrificaba a sí mismo para el beneficio de los hermanos. Él explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, los derechos que él tenía como apóstol, pero agrega: yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. En la segunda carta, en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo era un apóstol de Cristo, pero nunca abusó de ese exaltado honor. Él dice a los corintios: de nadie hemos tomado ventaja. Segunda de Corintios 7:2. Él no abusó de su autoridad. Y luego comenta: y contentaos con vuestro salario. Buen consejo para todos los obreros. De otro modo, pueden caer en varias tentaciones. Tito 2, 9 y 10. Uno de los frutos del arrepentimiento es el contentamiento, porque esta virtud indica gratitud hacia Dios. ¿Qué tan agradecidos con Dios son los que viven murmurando y quejándose en cuanto a su estado económico? El descontento provoca opresión y violencia, dice el hermano Wayne en su comentario que acabamos de leer. La respuesta de Juan que él les da a ellos enseña lo que es dar frutos dignos de arrepentimiento. Exhorta al pueblo a que ellos deben ser benévolos, a que ellos no deben robar, no deben calumniar a nadie, y estar contentos y agradecidos con Dios sin queja. La situación económica puede ser muy difícil, pero eh, dice Juan que ellos deben estar contentos, no desear más de lo que se tiene. Juan no está diciendo a la multitud que haciendo estas cosas expiarán sus pecados y se reconciliarán con Dios, sino que haciendo estas cosas demostrarían que su arrepentimiento era sincero.
identifiquemos nosotros nuestros pecados y hagamos nuestros mayores esfuerzos para cambiar y demos fruto de ese cambio. Dios espera eso en nuestras vidas. Si nosotros queremos ir al cielo, debemos hacer cambios en nuestras vidas, cambios que se puedan ver. No podemos ir al cielo y estar eternamente con Dios si ahora no nos arrepentimos de corazón. Y eso es lo que Juan precisamente enseñaba. Bien, hermanos, gracias por su atención. Hasta este punto vamos a llegar y agradezco a todos ustedes de su amable atención. Que el Señor les bendiga.